¿Qué tal? Bueno, la combinación de las frutas. Ya había hecho dos videos acerca de este tema, pero como me explayo demasiado, para variar, eh, la idea es resumir un poquito lo que dije en esos videos en un video solo, aquí, sin ir a tanto detalle profundo, sí con detalles importantes, pero digamos lo principal que habría que saber respecto a este tema. Y para ello he preparado una infografía que tengo aquí en la compu. Aquí está el cuadrito. Vamos a agrandarlo un poco, si me permite, no me permite, si me permite, ahí va. Bueno, recuerden, esto no es trofología, sino es higienismo, la combinación de las frutas según el higienismo, más específicamente la rama de T.C. Fry y de Shelton, pues ya vemos que hay varias ramas de higienistas y de higienismo. Yo me inclino más a la de estos muchachos porque sería la que más me ha cerrado, también un poquito contrastado con mi propia experiencia, ¿no? Sea la experiencia de estudio y la experiencia de aplicarlo también en la práctica. De estudio me refiero, bueno, hace 7 años, quien no sabe, que vengo más o menos metido bien de lleno en todo este mundo de la alimentación y la nutrición y todo esto, por varias enfermedades que he tenido y que gracias a volcarme para este lado las he podido superar. Quien no sabe puede ir aquí a mi canal de YouTube y ver aquí cómo curé depresión, candidiasis, fobias, ataque de pánico, artritis, fibromialgia y otras. Y ahí más o menos se va a enterar de cómo vengo. Si bien vengo de años antes metiéndome en este mundo un poquito, digamos que la parte intensa fue cuando enfermé, entonces pude meterme de lleno y empezar a constatar un montón de cosas que por ahí la nutrición oficial no me cerraban y que me han llevado, bueno, como digo, entre estudios de una cosa, de la otra, de tal cosa, de una rama, de tal y cual, terminé cayendo en el higienismo y más precisamente estos amigos grandes higienistas. Entonces, bueno, vamos, dije no me iba a ir por las ramas, pero yo me estoy contradiciendo. Vamos. La forma más saludable de comer frutas es en monocomidas y en un contexto dietario bajo en grasas. Esto lo voy a dejar para después, pues lo voy a explicar un poquito mejor, pero creo que ya se dará una idea. Vamos a ir directamente primero a la combinación en sí. Aquí vemos los cuadritos, ¿no? He dividido, yo no he dividido en realidad, se divide así, en categorías, ¿no? Frutas ácidas, frutas subácidas y frutas dulces. Tenemos las que vemos aquí, las ácidas, bueno, ya se darán cuenta por el gusto, pero recuerden que lo que determina en qué categoría está cada fruta no es solo el gusto, sino también una cuestión de pH y otras cuestiones, ¿no? Bueno, frutas ácidas son limón, naranja, mandarina, toronja, piña, tomate. Aquí el tomate lo he marcado con un asterisco porque, al igual que otras, ¿no? En otros cuadritos, porque ahora las voy a explicar bien, cada una tiene como su detalle a explicar un poquito. Bueno, frambuesa, kiwi, granada, uva ácida, fresa. En frutas subácidas tenemos mango, manzana, durazno, damasco, uva subácida, papaya, pera, cereza, guinda, arándano, ciruela, nectarina. Frutas dulces, plátano, está marcadito también, uva dulce, chirimoya, dátil, higo, caqui, zapote, mamey, pasas. Entonces, sencillamente, las frutas subácidas combinan buena combinación con las ácidas y buena combinación con las frutas dulces. Pero frutas dulces y ácidas, como no se tocan, no son buena combinación. Esa es la combinación que hay que evitar. Pero las frutas subácidas se pueden combinar tanto con esta como esta. Obviamente, cuanto menos combinemos, va a ser mucho mejor para la digestión. Cuanta menos cantidad de frutas y también cuanto, por ejemplo, bueno, de hecho hay higienistas que son más estrictos en este sentido, en las ácidas, y dicen que las ácidas no hay que combinarse, que uno podría combinar entre sí estas, o entre sí las dulces, o así, subácidas con dulces, y así también con las subácidas, pero no las ácidas entre sí. Sería una regla de algunos higienistas. Se puede tener en cuenta. Bien. Dicho esto, vamos para acá abajo. Aquí vemos que la sandía y el melón están separaditos, pobres, lo discriminan, no lo dejan jugar en ninguna categoría, pero esto es porque ellos son muy vivos y en lugar de pasar por el estómago
prácticamente ni se quedan ahí y van directamente al intestino. Entonces se digieren muy rápido, por eso la regla es no combinar con otros alimentos ni entre sí, ni entre ellos, porque también tienen digestiones diferentes. Tienen mucha cantidad de agua respecto a otras frutas y tienen otra digestión, como dije, van directo. Entonces, si combinábamos, por ejemplo, una fruta dulce o cualquier fruta, ¿no?, con estas, lo que estaría pasando no sería exactamente una cuestión de química y pH y toda esta cuestión que se darían en estas combinaciones, ¿no?, por ejemplo, dulces con ácidas, sino que sería también el factor de que justamente se digieren más rápido estas que cualquier otras. Entonces estas, al comerse junto con estas, quedarían estas retenidas, mejor dicho, al revés, ¿no? Quedarían estas retenidas en el estómago por la digestión de estas, y lo que pasaría es que se generarían fermentaciones y todo tipo de efectos que no querríamos tener. Entonces, ya sabemos, comerlas solas, por separado. Ahora vamos un poquito más abajo y aquí tenemos que las frutas ácidas, no las subácidas ni las dulces, aunque las subácidas ligeramente podría haber cierta permiso para combinación, pero más que nada las ácidas vemos que combinan aceptablemente con frutos secos, frutos neutros y frutos oleaginosos. Los he separado así. Los frutos secos, ya sabemos, son almendras, nueces, avellanas, las castañas, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero también puse semillas, entrarían en esta categoría. Batería baja, excelente. Vamos a enchufar la batería. Ahí está, cargándose la batería. Bien, retomamos, estamos en las semillas, en el cuadrito, ¿no?, de frutos secos, donde están todos los frutos secos, y también incluimos las semillas. ¿Por qué? Porque esto vendría a ser proteínas. Este vendría a ser el cuadrito de proteínas en realidad. Entonces entrarían estas dos clases de alimentos, ¿no? Semillas ya sabemos, ¿no? Lino, chía, todas las semillas. Tenemos los frutos neutros, que acá podemos aclarar que en realidad Shelton, TC Fry también, las ponen en verduras no feculentes, ¿no?, o verduras o vegetales no amiláceos. Yo, por una cuestión de más de un enfoque botánico, ¿no?, las separé. También por una cuestión de experiencia general de otros higienistas y propia también. Vemos que las verduras, ahora vamos a ir a esto, ¿no?, pero las verduras combinan bien, es una buena combinación, pero no me parece tan excelente combinación este tipo de verduras, que en realidad botánicamente vendrían hasta considerarse hasta frutas, ¿no?, porque tienen semillas. Son el pimiento, el calabacín, el pepino, todas las que tengan semillas. Me pareció más adecuado separarlos, por una cuestión también, ¿no?, de que veníamos desde aquí. Las frutas ácidas combinan aceptablemente con esto, con los frutos neutros, pero las frutas no combinan con las verduras. Es decir, estos, como son más similares, tal vez hacen cierta combinación aceptable, pero estos no hacen ni siquiera combinación aceptable. Entonces está bueno separarlos para tener en cuenta eso. A su vez, nos damos cuenta que los frutos neutros combinan de manera aceptable con frutos secos, y acá hay una buena combinación. O sea, es mucho mejor combinación las verduras no feculentas con frutos secos que estos frutos neutros con frutos secos. Entonces de ahí viene toda esta separación, ¿no? Y aquí los que faltan son frutos oleaginosos, que vendrían a ser como las grasas, ¿no?, de la cuestión aquí. Aquí tenemos las proteínas y aquí tenemos las grasas. Aunque estos frutos secos considerados proteínas son incluso más altos en grasas que proteínas. ¿Por qué se consideran proteínas? Porque tienen una cantidad considerable de proteína, y a la hora de combinar con otros alimentos, esa cantidad estaría siendo relevante en los efectos de la digestión. No es lo mismo combinar un alimento que sea bajo en proteínas con por ejemplo, una grasa con un almidón, con un azúcar, que combinar un alimento que tenga alto en proteínas con un azúcar. Las digestiones van a ser diferentes. Por ejemplo, bueno, no me voy a poner a explicar, ¿no?, pero por ejemplo un azúcar necesita enzimas como la amilasa, ¿no?, los almidones, para desdoblarse en azúcares simples,
y necesita un medio alcalino. En cambio las proteínas necesitan un medio un tanto más ácido, necesitan más ácido clorhídrico para desdoblar esas proteínas en aminoácidos. Si combinamos las dos cosas juntas, se van a interferir entre sí, cosa que no se da con otros alimentos. Igualmente, aquí, estos también tienen bastante, por ejemplo, aquí nombré aguacate, coco, durian, aceitunas. Las aceitunas, el aguacate, el coco, son bastante ricos en proteínas también, pero como no están tan equiparados con estos y la cantidad es más baja, proteica, se los considero oleaginosos y no proteínas. Pero aquí el coco tiene algo en particular. Y esto es lo que genera algunas controversias entre higienistas. Por ejemplo, teníamos a nuestro gran Shelton, que él considera al coco como un almidón. En cambio hay otros higienistas, como Esser, que consideran al coco como una proteína. Esto para mí está más dado por la diferencia que hay entre un coco no maduro, un coco blandito, carnosito, y un coco duro. Porque ahí los valores nutricionales cambian bastante. Por ejemplo, un coco más carnosito, un coco fresquito, es bastante más bajo en grasa que un coco duro, pero es bastante más alto en carbohidratos. Por eso de ahí seguramente Shelton lo considera un almidón. En cambio, cuando ya está más duro el coco, más seco, no solo aumenta las grasas, sino que también aumenta las proteínas. De todos modos, la cantidad de proteína que aumenta no llega a ser igual que la cantidad que hay en los frutos secos. Esto está mucho más equilibrado en grasa-proteína. Esto sigue siendo mucho más marcado y en un coco seco más aún, la cantidad de grasa se dispara. Entonces podríamos llegar a considerar que el coco seco, el coco bien maduro, vendría a ser podríamos a la hora de combinarlo como una grasa, y el coco más fresquito lo podríamos meter en carbohidratos, en almidones, en feculentos. Eso sería tal vez lo ideal a tener en cuenta. Importante aclarar, antes que me olvide, que los frutos secos no combinan entre sí, ni tampoco los frutos oleaginosos entre sí. No vaya a ser cosa que mezclemos un aguacate con aceitunas, no es buena combinación. Sin embargo, estos del medio, los frutos neutros, sí combinan bien entre sí, pero mejor igualmente evitar combinarlos. Siempre meter uno o dos como mucho en las ensaladas y ese tipo de cosas. Bueno, aclarar eso nomás. El tema del coco, que lo tenía marcadito, después iré a aclarar el tema del tomate, la manzana, los otros que tengo marcados ahí, pero ahora seguimos más para abajo y nos encontramos. Podemos ir a esta leyendita también, antes que nada, que ya la habrán leído seguramente mientras yo hablaba. No comer fruta de postre. Esto sería comerla, aquí puse, media hora mínimo antes de otros alimentos o 3 horas después. Ver el video, sí, el video es este que estamos aquí. Bienvenidos. En el criterio de esto es por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Los alimentos tienen diferentes tipos de digestión. Por ejemplo, si estamos consumiendo un alimento como que son más de digestión más pesada, o alimentos como, estos también, la digestión va a ser mucho más lenta que cualquiera de estas frutas, pero se da que con estas frutas ácidas no se interfiere tanto en la digestión, por eso combinan aceptablemente. Ahora bien, con cualquier otro alimento, peor aún si ya estamos hablando de cereales, legumbres, carnes, quesos, lo que sea, la digestión va a ser mucho más lenta todavía. Entonces por lo menos mínimo hay que esperar 3 horas. Digo mínimo porque en realidad combinamos tan mal los alimentos que más que 3 horas necesitamos mucho más tiempo para digerir. Entonces siempre lo ideal va a ser comer la fruta media horita antes como mínimo, preferentemente mejor 1 hora antes que cualquier comida, y no comerla de postre como acostumbramos culturalmente a comerse como la frutita de postre. Esto lo que estaría pasando es que obviamente la fruta, sobre todo los azúcares de la fruta, estarían fermentando en todo lo que se está digiriendo antes, lo que estábamos comiendo antes, ¿no? Entonces si no esperamos el tiempo requerido, se generarían este tipo de fermentaciones no favorables con sus consecuentes malas digestiones, que eso es justamente lo que queremos evitar, y ese es el fin de este tipo de infografías. Bien, aclarado eso, seguimos por aquí abajo y tenemos
vamos a ir a las verduras. Las hemos dividido en feculentas y no feculentas y feculentas. Pero antes aclarar que las únicas verduras que combinan con las frutas son lechuga y apio. Aquí vemos, ¿ves? Que las verduras combinan con frutos secos, frutos neutros, frutos oleaginosos, pero no hay ninguna que llegue hasta acá arriba. Ninguna fruta combina con las verduras, desde el higienismo al menos. Así que esa sería la regla específica, ¿no? Las únicas verduras que combinan con las frutas son lechuga y apio. Otros higienistas pueden permitir otro tipo de hojas tiernas también, como la espinaca bebé, o incluso aquí muy similar al apio es el hinojo, entonces algunos lo combinan al hinojo también con algún tipo de frutas. Yo preferiría combinarlo con frutas ácidas siempre, o con subácidas y no tanto con las dulces. Y ¿qué más? Bueno, básicamente esa es la regla. Ahora si vamos a las verduras. La clasificación de las verduras, entonces dijimos que eran no feculentas y feculentas. En feculentas hay más feculentas y menos feculentas. De hecho, T.C. Fry en sus lecciones mete a la zanahoria, por ejemplo, a la remolacha, o las calabazas estas, como las calabazas de invierno, en una categoría de ligeramente feculentas. Las separa obviamente de tubérculos como la papa, batata y otros, ¿no? Que tienen más cantidad de almidón. O sea, se podrían subdividir las feculentas. Pero aquí no las he subdividido porque básicamente la regla es la misma. Sean muy feculentas o poco feculentas, van a combinar aceptablemente con frutos neutros y aceptablemente con frutos oleaginosos. Por supuesto que va a combinar mejor una zanahoria, o sea, cuanto menos feculenta sea, va a ser mejor todavía para la digestión que una más feculenta. Esa es la regla. Y las verduras no feculentas serían las que obviamente no tienen almidón o tienen una cantidad tan ínfima de almidón que es irrelevante meterla en una categoría amilácea. Entonces, ¿cuáles son? Lechuga, espinaca, brócoli, los coles, la rúcula, la escarola, la acelga, la chicoria, etcétera, etcétera, etcétera. Que como dijimos antes, hacen buena combinación con los frutos secos, con los frutos neutros y con los frutos oleaginosos. Bueno, dicho todo esto, volvemos arriba y ahora sí les voy a comentar sobre estas que tengo marcaditos. El tomate. ¿Por qué marqué el tomate aquí? Porque el tomate es bajo en ácidos, es una fruta ácida, pero es bajo en ácidos y es bajo en azúcares también. A diferencia de otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos, no sé, cualquiera, ¿no? Una piña, por ejemplo, es rica en ácidos, tiene muchos ácidos y también tiene muchos azúcares. Entonces, a lo que vamos aquí es que el tomate, más que una combinación aceptable con estos, ya tiende a ir a una combinación verde, una combinación buena. Entonces es para tenerlo en cuenta al menos. Digamos que estaría en el medio, ¿no? No sería una combinación excelente, pero tampoco sería una combinación así tan... Bueno, la acepto, vamos para adentro. Es una combinación realmente que se puede combinar bastante con cualquiera de estos alimentos. Por eso la marqué ahí, me parecía idóneo aclararlo. Aquí he aclarado lo de la manzana. ¿Por qué aclaré la manzana? Porque, al menos desde la trofología, se considera la manzana como neutra. También podríamos aclarar que hay manzanas que son muy ácidas, entonces las podríamos meter acá. Ahí las determinamos más por el gusto. Pero básicamente lo mismo, ¿no? Porque van a combinar igual. Aunque las que son muy ácidas, no convendría, las manzanas muy ácidas no convendría combinarla con frutas dulces. Eso a tener en cuenta. Pero a lo que iba, más que nada con haber marcado esto, es que desde la trofología se considera la manzana como una fruta neutra. Algunos trofólogos también consideran a la pera como frutas neutras. ¿Qué quiere decir que frutas neutras? Que combinan con todo, prácticamente todo. Exactamente donde queramos meter la manzana la podríamos meter con cualquier comida, excepto con alimentos de origen animal, ¿no? Los muy proteicos de origen animal, que son muy densos y demás, ¿no? Carnes, lácteos, pescados, etc. Al aclarar esto, podríamos volver acá abajo y veíamos y repasamos que no comer la fruta de postre no sería una regla para el caso de la manzana si determináramos esa cuestión trofológica, ¿no? Entonces uno se podría comer, después de haberse comido un plato de lo que sea, se puede comer unas manzanas de postre, sea crudas o asadas al horno, como gusten. Siempre mejor inclinarse a lo crudo
más efectivo la digestión en cierto sentido, ¿no? En ciertas, no sé, si fuésemos aquí abajo tenemos una zanahoria que los azúcares de la zanahoria se van a digerir mejor cuando está cocida que cuando está cruda, pero va a ser un muchísimo mejor alimento cuando está crudo que cuando está cocido. Por todas las cuestiones que ya sabremos mucho de todo lo que implica cocinar. Eso lo tocaremos en otros capítulos. ¿Qué más? El plátano. El plátano. Aquí lo he marcado. Primero por una cuestión de que debe comerse así, ¿ven? Tiene que tener estas marquitas, esas pequitas. O sea, tiene que estar bien maduro. Cuando el plátano no está maduro, está amarillo, más que una fruta dulce, lo tendríamos que meter en categoría de almidones. Entonces ya... Pero sigue teniendo una cantidad de azúcar bastante elevada, entonces ya no combinaría exactamente con cómo combinaría un almidón. Entonces por eso ahí la particularidad de la banana. Otras particularidades de la banana que hay que tener en cuenta o que puedan llegar a ser útiles, mejor puedan dirigirse aquí a mi blog Leonardo Andrés Otero en WordPress y buscar este artículo que dice sobre las bananas. Vamos aquí a cerrar a Flavia que me está hablando. Ok, bananas. Aquí tenemos un artículo que dice, donde hay muchos detalles. Básicamente las bananas son un gran aliado para todos estos cambios alimenticios transitívoros hacia una dieta más frutal. Y algún que otro detalle a tener en cuenta, quien tiene ganas de leerlo muy bien. Si no, puede ir directamente a ver dónde está. Creo que he cerrado. No lo he cerrado, aquí está. Aquí tenía el cuadro de trofología para que comparemos también después. Quien quiere buscarlo y comparar el higienismo con la trofología puede buscar en internet este cuadrito donde te explica bien según la trofología las combinaciones según ellos. Bueno, a lo que iba, quien pueden ir a mi canal de YouTube y buscar el video que hablo sobre el plátano, las bananas. Raro a mí que un video dure tan poquito como 8 minutos, pero bueno, ahí pueden tener más detalles sobre el plátano. Volvemos al cuadrito y seguimos por aquí. El pepino. El pepino lo marqué porque en realidad el pepino, calabacín y otros, ¿no? Como el chayote también, entrarían en la familia, las curcubitáceas, que es la familia de la sandía y los melones. Por eso hay algunos higienistas que son un tanto más estrictos en esto. Por ahí no tanto con el calabacín, pero sí con el pepino, y los meten en este cuadrito, en comerlo solo y no combinarlo con nada. Por eso lo marqué. Algunos lo pueden dejar aquí, otros lo pueden dejar aquí. Eso quedará a criterio de cada uno también, a cómo le siente. Hasta a mí, hasta ahora, no me ha provocado ninguna molestia comerlo con otro tipo de combinaciones aceptables. Pero sí se nota la diferencia tal vez obviamente en comer solo, pero eso pasa con todo, ¿no? Cualquier alimento que se coma solo se va a digerir mucho mejor. Y bueno, a eso podemos ir ahora, ¿no? Volver a ir arriba, porque el coco ya lo expliqué, entonces no habría nada más marcado, creo, si no me equivoco. ¿Hay algo más marcado? No. Ok. Hablando de comer solo, aquí habíamos puesto la forma más saludable de comer frutas es en monocomidas. Monocomidas es cuando comemos un solo tipo de alimento a la vez, en la cantidad que querramos, pero solo un tipo de alimento. Podremos elegir, no sé, un mango, nos comemos 5, 6, 7, 8, 10 mangos si queremos. Eso sería hacer una monocomida, un plato solo de ese tipo de comida. Aquí la cuestión sería la siguiente: si bien por sentido común comer un solo tipo de alimento sería óptimo para la digestión, porque no estamos mezclando con nada, hay muchos que aún no están familiarizados con todo esto, entonces dicen, ¿cómo voy a comer una sola fruta? Por un lado eso es aburrido, pero bueno, hay que aclarar que eso todo lo pensamos antes de pasar a una dieta más frutal, más frugívora. Todos pensamos que es aburrido comer una sola fruta antes de volcarnos para este lado. Pero créanme que a medida que uno se va desintoxicando, que va depurando su organismo y volcándose a un estilo de vida como este, se da cuenta que incluso uno pasa para otro lado, pasa a ser mucho más placentero comer una sola fruta a la vez
¿qué comerse un plato con tantas cosas combinadas y todo? Uno se da cuenta que eso es más adictivo, químico y hasta emocional que otra cosa. Entonces, eso va determinando también es que bueno, justamente la fruta es nuestro alimento fisiológico por excelencia. No existe otro alimento en la faz de la tierra que sea más congruente que la fruta con nuestro sistema digestivo. Todos los alimentos en mayor o menor medida intoxican el organismo en cierta forma. Tienen ciertas toxinas, ¿no? Obviamente el cuerpo puede lidiar con cualquier tóxico mientras el contexto esté adecuado. Pero las frutas prácticamente no intoxican en nada. O sea, es la digestión perfecta porque ya son alimentos predigeridos prácticamente. Tienen una digestión muy rápida y no dejan desechos tóxicos, a diferencia de otras. Sí dejan desechos tóxicos cuando justamente se combinan mal entre ellas, y ni hablar obviamente cuando se combinan con otras comidas. Pero la fruta en sí, cuando se combina bien, las frutas, las buenas combinaciones, no tiene por qué dejar ningún rastro de mala digestión. Y es el único alimento que por sí solo no deja ningún desecho tóxico. Bueno, además de algunas, como estas, ¿no? Algunas hojitas que si bien tienen algunos componentes indigestos como ciertas celulosas o que son más difíciles de digerir, a diferencia de la fruta. Pero bueno, lo que iba es que justamente la fruta tiene todos estos indicios de que son digestivamente nuestro alimento fisiológico por excelencia. Al margen de que nuestra dieta, después los debates eternos, ¿no? De que la dieta tiene que ser variada, que no somos frugívoros y bla bla bla, ¿no? Todo eso. Pero para quienes nos volcamos más al frugivorismo, también quienes empiezan en esto también, otra de las dudas que surgen a raíz de las monoscomidas es: ¿alcanza a nivel nutricional comer una sola fruta por vez o tanto de una sola fruta y tan poco de otras? ¿No deberíamos comer muy variado de todo? En parte sí, cuando uno varía va a tener otro rango digamos, de componentes nutricionales, pero más que nada, aquí es lo que hay que aclarar: la nutrición no está dado por la cantidad de variación de nutrientes o la cantidad de comida que nos metamos, sino por la cantidad que podamos digerir. Y por más que metamos un montón de variedad, si estamos incluso mezclando, vamos a digerirla mal por la misma mezcla y no vamos a absorber la cantidad de nutrientes que supuestamente esas mezclas nos estarían dando. No sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, uno va al nutriólogo y le dice: ok, estás bajo de potasio, entonces comete unas chirimoyas que son altas en potasio, unas bananas, las podés combinar con piña también por la bromelina y papaya por la papaína. No sé, hay cosas peores, ¿no? Porque uno te puede hasta decir: ok, toronja o naranja con alguna lenteja, porque la vitamina C de la naranja ayuda a la asimilación del hierro que te va a dar la lenteja. Esa es una combinación fatal, y se va a digerir pésimo. Menos de un cuarto del hierro que se quería absorber se va a absorber por esa digestión tan pésima y tan fermentativa de mezclar una naranja con una lenteja. Eso es una locura, al menos visto de un enfoque higienista. Recuerda que esto es higienismo, no es, contradecir por contradecir, ni siquiera es una verdad absoluta. Simplemente es este enfoque. Si uno le resuena más el enfoque nutricional oficial y le resuena más todo el hecho de combinar todo con todo y todo vale, perfecto. Pero recuerden que aquí estamos viendo este enfoque, que es lo que a mí me ha servido, lo que a mí me resuena, lo que yo he experimentado en mí mismo y lo que he experimentado en otras personas. Entonces, de ahí viene la base de mis consejos, o al menos lo que estamos compartiendo aquí. A eso voy. La clave de la nutrición no es lo que comemos, sino lo que digerimos. Eso que se tenga bien en cuenta. Entonces, no hay que mezclar tanto los alimentos. Y para eso está en este tipo de información. Ahora bien, otra cuestión respecto a las frutas. Por eso acá dice contexto dietario bajo en grasas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de aquí surge toda esa cantidad de mitos o conclusiones erróneas que también desde la nutrición oficial existen respecto a las frutas.
que las frutas son muy acidificantes, que las frutas son muy altas en azúcar y que no está bien comer tan alto en azúcar, que te da diabetes, que te da candidiasis, que te da hígado graso y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Lo que no se está teniendo en cuenta de esas posturas es justamente el contexto dietario. No va a ser la misma reacción en el consumo de las frutas cuando también en nuestro contexto dietario estamos comiendo alto en grasa sobre todo, alto en proteínas también, y cuando uno está tóxico, cuando uno tiene cantidad de toxinas acumuladas o circundantes, y cuando también está comiendo alimentos tóxicos. ¿Qué pasaría acá? Justamente pasa que cuando la fruta entra al organismo se encuentra con toxinas o se encuentra con grasas que todavía están en circulación sanguínea, quedan retenidas en sangre, ¿no? El azúcar. A diferencia de cuando no hay grasas circundantes en la sangre, el azúcar entra directamente y pasa a la célula, se metaboliza bien. O sea, el problema de la metabolización de los carbohidratos no es por la cantidad de azúcar que metamos, sino la cantidad que quede retenida en sangre. Esto lo expliqué bien en este video que pueden ver por aquí, el que dice diabetes, candidiasis, recomendaciones. Aquí explico bastante bien todo el tema que se explica de estas posturas, ¿no? Que son las que a veces no se tienen en cuenta. Aquí no sé por qué abrí esto, pero ya que estamos de paso, pueden unirse también al grupo 80-10-10 español, que la dieta 80-10 es una dieta higienista basada en frutas, y aquí van a encontrar muchísima información. Volvamos al cuadrito. Lo que les decía entonces es que es clave para que sea más saludable comer en un contexto bajo en grasas. Entonces, creo que con eso ya estamos cubiertos todo. Bueno, lo que se dice también entre estos mitos es que las frutas acidifican, pero es como había explicado antes, ¿no? Que todas las frutas son alcalinas, más allá de tener un pH ácido. Lo que acidifica no es el pH de la fruta, sino la reacción en el organismo. De la misma manera que lo que hace problemas de azúcar en sangre no es el azúcar de la fruta, sino la reacción en el organismo. No se está metabolizando bien los azúcares. Bueno, nada más. Creo que eso es todo. Si me olvido de algo, lo iremos comentando en otros videos. El tema del pH, la alcalinidad, esas cosas los voy a tocar en un videito aparte porque hay muchas cositas para tener en cuenta. Así que bueno, ya saben, pueden compartir esta infografía si les gusta, checar los videos que mencioné y unirse a los grupos esos. Abajo dejo los links para todo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por estar por ahí. Será hasta nuevo aviso. Chao muchachos, gracias.